Todos buscamos el atajo, la fórmula secreta, el hack viral que nos impulse hacia la riqueza o el éxito. Pasamos horas buscando ese truco que al principio era prometedor, con sus clientes fieles, su ambiente. Pero con el tiempo algo cambió. Las paredes empezaron a verse viejas, el letrero se desgastó. La mercancía ya no era tan variada. El dueño, un día, dejó de pintar, otro día, ya no reponía los productos con la misma prisa, y al siguiente, el horario se volvió irregular. No fue un gran desastre de la noche a la mañana. Fue una suma de pequeñas concesiones, de esas mañanas lo hago, que se convirtieron en meses, luego en años. Esa pequeña debilidad, ese ya luego, se fue alimentando hasta que un día el negocio ya no era lo que fue. ¿Te suena familiar? Lo que casi nadie te dice en YouTube, lo que se oculta detrás de la promesa de la riqueza rápida, es que la verdadera batalla no está fuera, en el mercado o en la competencia. La batalla es interna. Es la lucha contra esas pequeñas concesiones, contra esos hábitos silenciosos que, como la maleza en un jardín, crecen sin que los notes, ahogando todo lo bueno que intentas sembrar. No es que te falte talento, ni que el destino esté en tu contra, es que sin darte cuenta, le das de comer a lo que te destruye. Y el secreto, ese que te prometí, es que la mayoría de la gente confunde tener un problema con ser el problema. Si esto ya encendió una luz ahí, inscríbete ahora. Los próximos minutos amarran todo y yo te muestro en la práctica lo que casi nadie abre en YouTube. Piensa en una pequeña grieta en el pavimento. Al principio es insignificante, apenas se nota. Pero si la ignoras, el agua se filtra, las raíces de los árboles la empujan y con cada lluvia, con cada paso, se hace más grande, hasta que un día el camino se quiebra por completo. Así operan nuestras debilidades. Esa pequeña tendencia a posponer, ese 5 minutos más en la cama, esa distracción constante con el teléfono, esa excusa que te das para no empezar ese proyecto o para no aprender esa habilidad nueva. ¿Ya te viste en alguna de estas? Son pequeñas, casi invisibles al principio, pero tienen un poder corrosivo. La gente suele culpar a la falta de motivación. Dicen, es que no tengo ganas. Pero la motivación no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es un resultado. Es el efecto de la acción, no su causa. Si esperas sentirte motivado para actuar, probablemente nunca empezarás. Y esa es una de las debilidades más insidiosas. La creencia de que necesitas un golpe de inspiración para moverte. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que va a empezar el gimnasio el lunes o que va a ahorrar el próximo mes? Es una forma de alimentar la debilidad de la inacción, disfrazándola de planificación. La realidad es que, en el fondo, no es la falta de información lo que nos detiene. Hay más tutoriales, cursos y libros gratuitos hoy que nunca antes. Si quisieras aprender a construir un cohete, podrías. El conocimiento está ahí, a un clic de distancia. El problema es que acumulamos información como si fuera riqueza, pero no la transformamos en acción disciplinada. Guardamos artículos, vemos videos, compramos cursos y decimos, ahora sí, ya sé lo que tengo que hacer. Pero saber no es hacer. Y esa es la debilidad más grande de nuestra era. La ilusión de progreso por la mera acumulación de datos. Es como tener el mejor recetario de comida mexicana en tu cocina, con las recetas más auténticas, pero nunca encender la estufa. ¿De qué sirve? La riqueza no se cocina con recetas guardadas, se cocina con ingredientes, con esfuerzo, con la cocina hecha un desastre y con el riesgo de que algo se queme. Pero eso, ese riesgo, ese esfuerzo, es lo que la mayoría evita, prefiriendo la comodidad de la teoría. Y aquí viene una verdad incómoda que pocos quieren escuchar. Esas voces internas que te dicen, no soy lo suficientemente bueno, no tengo tiempo, mi situación es demasiado complicada. No son verdades, son excusas. Son las malas hierbas más grandes de tu jardín mental y cada vez que las aceptas, cada vez que les das validez, las estás regando, las estás alimentando. Y ellas a cambio te prometen una falsa seguridad, un refugio en la inacción. Pero ese refugio es, en realidad, una cárcel. Y esa cárcel, ¿sabes quién la construyó? La construiste tú, ladrillo a ladrillo. Con cada mañana lo hago.
con cada no puedo, con cada es demasiado difícil. No es que un día te despertaras y te encontraras encerrado. Fue un proceso lento, casi imperceptible, donde cada pequeña debilidad a la que le diste espacio, cada excusa que aceptaste, se convirtió en una barra más de tu propia celda. Y lo peor es que, desde dentro, es muy fácil culpar a la tormenta que azota afuera, a la injusticia del mundo, a la falta de oportunidades. Pero la verdad es que la llave de esa puerta siempre ha estado en tu mano. ¿Te has fijado en esos puestos de esquites o tamales que siempre están llenos? Llueve o truene. Hay días que el clima es terrible, las ventas bajan, la gente apenas sale, pero ellos siguen ahí, con su cazo humeante o su vaporera lista. No dicen hoy no tengo ganas o el clima no ayuda. Saben que si no están, alguien más ocupará su lugar, o simplemente el día se pierde. Su constancia no es una casualidad, es una decisión, una batalla diaria contra la debilidad de la inacción. Y eso es algo que la mayoría de nosotros, en nuestro camino hacia lo que queremos, a menudo olvidamos. Creemos que el éxito es para los elegidos, para los que tienen un talento innato o nacieron con una estrella. Pero el talento, ese don que tanto admiramos, es solo la punta del iceberg. Debajo, oculto a la vista, hay un océano de práctica deliberada, de horas repetidas, de errores corregidos y de pequeñas mejoras acumuladas. Piensa en un artesano de Talavera, aquí en Puebla. Sus primeros jarrones seguro no eran perfectos, seguramente se rompieron, se deformaron, pero no dijo no soy bueno para esto y abandonó. Cada trazo, cada mezcla de color, cada horneado fue una lección. Fue alimentar la habilidad, no la debilidad de la frustración. Y entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Esa excusa universal, no tengo tiempo, es la joya de la corona de nuestras debilidades. La usamos para todo, para no leer, para no hacer ejercicio, para no aprender algo nuevo, para no pasar tiempo de calidad. Pero el tiempo no es algo que se tiene o no se tiene, como si fuera una moneda que alguien te da o te quita. El tiempo es una elección. Cada minuto de tu día es una pequeña decisión sobre qué vas a alimentar. ¿Vas a alimentar la distracción, el ocio sin propósito, la preocupación improductiva? ¿O vas a alimentar aquello que te acerca a la persona que quieres ser? Es como esas tandas que se organizan en las colonias. Al principio, juntar el dinero parece imposible. No me alcanza, tengo muchos gastos. Pero si te comprometes, si apartas esa cantidad, por pequeña que sea, semana tras semana, al final el dinero aparece. No es magia, es disciplina. Es la decisión consciente de priorizar un objetivo, de dejar de alimentar la debilidad del no puedo ahorrar y en su lugar nutrir la fortaleza de la constancia. Esa es la verdadera riqueza que Jim Rohn siempre enfatizó, no el dinero en sí, sino la mentalidad que lo genera y lo sostiene. La cuestión es que hemos sido programados para buscar la gratificación instantánea. Queremos la semilla que germine en un día, el árbol que dé frutos en una semana. Y cuando la realidad nos muestra que el crecimiento es lento, que requiere paciencia y esfuerzo, nuestras debilidades internas, esas que hemos estado alimentando, nos gritan, abandona, no vale la pena. Pero lo que realmente no vale la pena es seguir en el mismo ciclo, esperando un resultado diferente mientras sigues haciendo lo mismo. Haz una pausa de 5 segundos en la cabeza, dale like a este video y comenta Semilla Imparable. Voy a dejar un regalo en el comentario fijado y responderé a quienes usen la palabra correcta. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de ingenio para utilizarlos. No es la falta de oportunidades, sino la falta de visión para verlas y la valentía para tomarlas. Piensa en cómo los vendedores ambulantes en el centro histórico de la Ciudad de México, con recursos limitadísimos, transforman un pedazo de cartón y unos cuantos productos en su sustento diario. No se quejan de no tener una tienda de lujo. Usan lo que tienen, donde están, y lo hacen funcionar. Su fortaleza no es el capital, es su capacidad de adaptación y su persistencia. Y esa es una lección poderosa. La debilidad más grande es la que se disfraza de realismo. Es que así es la vida. No se puede hacer nada. Siempre ha sido así. Son frases que suenan a sabiduría, pero en realidad son la rendición disfrazada de aceptación.
Son la forma más efectiva de alimentar el estancamiento, de justificar el no intentar, el no crecer. Y cuando te convences de que no hay nada que puedas hacer, te quitas a ti mismo la única herramienta que tienes para cambiar tu realidad, tu propia capacidad de decisión y acción. Esa debilidad, la del realismo que te frena, esconde algo aún más profundo. Es la creencia de que el mundo te debe algo, o peor aún, que el mundo ya decidió tu destino. Y mira, te entiendo. Es fácil sentirse así cuando ves las noticias, cuando la vida se pone cuesta arriba. Pero aquí viene la clave. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando las cosas mejoren? Entonces sí, voy a empezar eso que quiero hacer. Es como esperar que el semáforo se ponga en verde en todas las intersecciones antes de arrancar el coche. Nunca vas a salir del estacionamiento. La verdad es que esa espera es otra forma de alimentar la inacción. Y la inacción, a su vez, alimenta la duda. Se vuelve un ciclo. Imagina a un carpintero en Tlaquepaque. Si él esperara a tener la madera perfecta, las herramientas más modernas, o el encargo ideal para empezar a tallar, ¿cuántas piezas de arte crees que habría creado? Probablemente ninguna. Él trabaja con lo que tiene, afina sus herramientas, aprende de cada trozo de madera. No espera el momento ideal, lo crea con sus manos, día tras día. Y es que, si lo piensas bien, la vida no te da el tiempo, te da la oportunidad de elegir cómo usarlo. No te da la riqueza, te da la oportunidad de crearla. Te da el problema, y con él la oportunidad de encontrar una solución. Pero si tu energía se va en justificar por qué no puedes, en lugar de buscar cómo sí, estás invirtiendo en tu propio estancamiento. ¿Ya te has cachado haciendo esto? Es un hábito silencioso, casi imperceptible, pero letal. Y no solo es la espera, son esas pequeñas decisiones diarias que parecen insignificantes, pero que sumadas, construyen tu realidad. Piensa en la diferencia entre levantarte 15 minutos antes para planificar tu día o quedarte esos 15 minutos más en la cama revisando el celular sin propósito. A primera vista, no parece gran cosa. ¿Qué son 15 minutos? Pero si multiplicas eso por 365 días al año, estás hablando de casi 100 horas. 100 horas que podrías haber usado para aprender algo nuevo, para avanzar en un proyecto personal, para ejercitarte. 100 horas que en lugar de alimentar tu crecimiento, alimentaron la distracción o el sueño extra, sin un beneficio real a largo plazo. Es como cuando tienes una gotera en el tinaco de tu casa. Al principio, es solo una gota, casi nada. Pero si no la reparas, si la ignoras, esa gota se convierte en un chorrito, luego en un charco, y al final, puede vaciar tu tinaco completo. Y lo peor es que esa agua que se pierde no es solo agua, es tu tiempo, tu energía, tu potencial. ¿Te das cuenta de cuántas de esas pequeñas fugas tienes en tu día a día? Son tus debilidades silenciosas, las que no hacen ruido, pero que te desangran lentamente. La mayoría de la gente no fracasa por un gran error. Fracasa por una serie interminable de pequeñas negligencias, por no hacer lo que saben que deben hacer, día tras día. Es la diferencia entre el que dice, voy a empezar a leer, y el que realmente lee 10 páginas cada noche sin importar lo cansado que esté. El primero alimenta la intención, el segundo alimenta el hábito, y solo el hábito construye algo sólido. Jim Rohn decía que lo que se hace fácilmente, también se deja de hacer fácilmente. Las cosas que realmente importan, las que construyen riqueza y carácter, requieren una dosis constante de esfuerzo deliberado. Tal vez estés pensando, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer, mi vida es complicada. Y sí, la vida es compleja. Pero la complejidad no es una excusa para la inacción, es un llamado a la estrategia, a la simplificación. ¿Qué pasaría si en lugar de intentar hacer todo, te enfocaras en una o dos cosas realmente importantes que sabes que te acercarían a tu meta? Y si protegieras ese tiempo como si fuera oro, como si fuera la última botella de agua en el desierto, porque en cierto sentido lo es. Es el recurso más valioso que tienes, y aquí es donde el realismo se convierte en tu peor enemigo. Te convence de que no puedes con todo, de que no vale la pena el esfuerzo, de que el sistema está en tu contra, y al aceptar esa narrativa, te rindes antes de siquiera intentarlo de verdad.
Te conviertes en el observador de tu propia vida, en lugar de ser el arquitecto, y esa es una posición peligrosa, porque el tiempo sigue pasando, y tus debilidades, esas que alimentas con la inacción y la justificación, siguen creciendo, hasta que un día son tan grandes que te es imposible ver más allá de ellas. Pero hay una forma de darle la vuelta a esto, una forma de empezar a podar esas malas hierbas y sembrar algo distinto. No es fácil, no es rápido, pero es simple, y empieza por reconocer que la verdadera batalla no es contra el mundo, sino contra esa voz interna que te invita a la comodidad, que te dice que mañana será mejor, que te promete un atajo que nunca llega. Lo que casi nadie te explica es que esa voz es tu debilidad hablando, y tú tienes el poder de no escucharla. Cada elección que haces, por mínima que sea, es un voto a favor o en contra de la persona en la que te estás convirtiendo. Decidir ver un video más de entretenimiento vacío o dedicar 10 minutos a leer un libro que te nutre. Decidir posponer esa llamada importante o hacerla de inmediato. Decidir quejarte de tu situación o buscar una pequeña acción para mejorarla. No son decisiones aisladas. Son los ladrillos con los que construyes tu futuro. Y si esos ladrillos son de debilidad, el edificio, tarde o temprano, se derrumbará. La gente exitosa, los que logran cosas extraordinarias, no tienen más horas en el día que tú. No tienen un cerebro diferente. Lo que tienen es una disciplina implacable para elegir qué alimentar. Entienden que cada pequeña renuncia a una debilidad es una inversión en una fortaleza. Es como el deportista de alto rendimiento que no solo entrena en el gimnasio, sino que también cuida su alimentación, su descanso, su mentalidad. Cada detalle cuenta. Y esa es la riqueza que Jim Rohn nos enseñó a cultivar. La riqueza de la autodisciplina, la de la mejora constante. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Buscan el gran golpe de suerte, el evento que lo cambie todo. Pero la verdad es que el cambio monumental es el resultado de una acumulación de cambios minúsculos, casi invisibles. La debilidad se derrota no con una gran batalla, sino con miles de pequeñas victorias diarias. Cada vez que eliges la acción sobre la inacción, la disciplina sobre la distracción, el crecimiento sobre la comodidad, estás plantando una semilla de éxito. Y esas semillas, con el tiempo, se convierten en el bosque de tu vida. Pero ¿sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que mientras muchos buscan ese bosque de éxito, siguen regando las malezas. La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, nos volvemos maestros en el arte de justificar la inacción. ¿Cuántas veces te has dicho, es que la situación del país no ayuda? El mercado está muy difícil. Con la inflación, ¿quién puede? Esas son las excusas más sofisticadas, las que suenan a sabiduría, a realismo, pero que en el fondo son solo una forma de desviar la mirada de lo único que realmente puedes controlar. Tú. Es como el campesino que se queja de la sequía y de la tierra infértil, pero se olvida de que tiene un pozo en su patio, o que puede empezar a recoger el agua de lluvia, o buscar nuevas semillas que se adapten mejor. Él se enfoca en lo que no puede cambiar, en el clima, en el destino, y deja de ver las pequeñas acciones que sí están en sus manos. Y la verdad es que la vida no te debe nada. Ni una oportunidad, ni un golpe de suerte, ni un camino despejado. La vida simplemente es, y te presenta un lienzo en blanco cada día. Lo que pintes en él, eso sí, es enteramente tu responsabilidad. Y aquí viene el golpe de realidad. Esa debilidad que hoy alimentas con la justificación, esa que te dice que los factores externos son más poderosos que tu voluntad, es la misma que mañana te robará la oportunidad de construir algo grandioso. Es la que te hará ver a otros triunfar y pensar, qué suerte tuvieron, sin darte cuenta de que ellos simplemente dejaron de regar sus malezas internas y se dedicaron a cultivar su propio jardín. No es magia, es una elección diaria, una disciplina constante. Piensa en los grandes chefs de México, esos que transforman ingredientes sencillos en platillos de alta cocina. No se quejan de que no tienen trufas europeas o caviar. Trabajan con el chile, el maíz, el aguacate. Con lo que tienen, crean maravillas. Su maestría no viene de ingredientes exóticos, sino de la disciplina para entender cada sabor, cada técnica, cada tiempo de cocción. No alimentan la debilidad de la escasez, sino la fortaleza de la creatividad y la constancia. La mayoría de la gente se queda atrapada en el ciclo de esperar el momento perfecto.
Esperan la señal, el permiso, la validación externa. Cuando tenga el dinero, cuando tenga el título, cuando me sienta listo. Pero ese momento nunca llega, porque la vida no espera. Y cada día que pospones, cada día que no actúas, es un día más que esa debilidad de la inacción se fortalece dentro de ti. Se vuelve más difícil romper ese patrón, porque ya le has dado tanto alimento que se ha convertido en una parte de tu identidad. ¿Has visto alguna vez a un niño aprender a andar en bicicleta? Se cae, se raspa, se frustra, pero no dice cuando tenga la bicicleta perfecta, o cuando mis piernas sean más fuertes, o cuando el pavimento sea liso. Simplemente lo intenta una y otra vez. Se levanta, corrige el equilibrio y vuelve a pedalear. Su debilidad inicial de no saber se convierte en la fortaleza de la persistencia. Y nosotros, como adultos, ¿por qué olvidamos esa lección tan básica? ¿Por qué preferimos la comodidad de no intentarlo a la incomodidad del aprendizaje? Porque es más fácil culpar a la cuesta de enero, al jefe, al gobierno, a la mala suerte. Es más fácil decir no se puede que buscar el cómo sí. Y esa es la debilidad más insidiosa de todas, la que te convence de que eres una víctima de las circunstancias, cuando en realidad eres el arquitecto de tus propias respuestas. La que te hace creer que no tienes control sobre tu vida, cuando en cada pequeña decisión, en cada reacción, en cada pensamiento que eliges alimentar, estás ejerciendo un poder inmenso. Y es justamente en esas pequeñas decisiones donde se juega el partido, no en los grandes eventos, no en los momentos épicos, sino en el día a día. ¿Qué eliges leer? ¿Qué eliges ver? ¿Con quién eliges pasar tu tiempo? ¿Qué pensamientos permites que aniden en tu mente? Cada una de esas elecciones, aparentemente insignificantes, son el abono que le das a tu jardín mental. O alimentas las flores o alimentas la maleza. No hay un terreno neutral. Piensa en el tráfico de la Ciudad de México. Puedes pasarte horas maldiciendo el embotellamiento, estresándote, o puedes usar ese tiempo para escuchar un audiolibro, planificar tu día, o simplemente respirar y practicar la paciencia. La situación externa es la misma, pero tu respuesta, tu elección, define si alimentas la frustración o alimentas tu crecimiento personal. Y esa es una distinción crucial que la mayoría de la gente ignora por completo. Lo que Jim Rohn nos enseñó es que la riqueza no es solo dinero. Es la riqueza de la mentalidad, de la disciplina, del carácter. Es la capacidad de ver una debilidad, no como una sentencia, sino como una oportunidad para cultivar una fortaleza. Es entender que cada vez que eliges la comodidad sobre el progreso, estás firmando un cheque en blanco a tu futuro fracaso. Pero cada vez que eliges la incomodidad de la disciplina, estás invirtiendo en tu propia liberación. Y para muchos, esto es difícil de tragar, porque implica dejar de lado la narrativa de la víctima. Implica mirar hacia adentro y admitir que hemos estado alimentando aquello que nos frena. Pero es justo en ese reconocimiento donde reside la verdadera fuerza. Porque cuando dejas de culpar a lo externo, recuperas tu poder. Recuperas la capacidad de cambiar el guión de tu propia vida. Y ese es el primer paso para dejar de ser un espectador y convertirte en el protagonista. Pero para muchos, esto es difícil de tragar, porque implica dejar de lado la narrativa de la víctima. Implica mirar hacia adentro y admitir que hemos estado alimentando aquello que nos frena. Pero es justo en ese reconocimiento donde reside la verdadera fuerza. Porque cuando dejas de culpar a lo externo, recuperas tu poder. Recuperas la capacidad de cambiar el guión de tu propia vida. Y ese es el primer paso para dejar de ser un espectador y convertirte en el protagonista. Lo que casi nadie te dice es que la verdadera debilidad no es la que te impide empezar algo, es la que te convence de que no tienes control, de que estás a merced de las circunstancias. Es como un boxeador que se sube al ring ya pensando que el árbitro está comprado o que su oponente es demasiado fuerte. ¿Qué posibilidades tiene de ganar? Ninguna, porque su derrota ya empezó en su cabeza, mucho antes de que sonara la campana. Y es que la vida, como el boxeo, no te pregunta si estás listo. Solo te pone en situaciones y espera que respondas. Y esa respuesta, esa capacidad de elegir cómo reaccionas, es tu superpoder. Piensa en cualquier persona que admires, alguien que haya construido algo grande aquí en México.
¿Crees que su camino fue una alfombra roja sin obstáculos? ¿Que nunca tuvieron un día malo, una crisis, una duda? Claro que no. La diferencia es que cuando el huracán golpeaba, ellos no se sentaban a quejarse de la lluvia. Se ponían a reforzar los cimientos, a buscar refugio, a adaptarse. No alimentaron la debilidad de la desesperación, sino la fortaleza de la resiliencia y la acción. Mira, la verdad es que el mundo no necesita más quejas, ni más lamentos. Necesita más gente que se haga cargo, que entienda que la única variable constante y poderosa en su ecuación de vida eres tú. Y esto no es una frase motivacional barata. Es una observación cruda y directa de cómo funciona la realidad para aquellos que realmente construyen algo significativo. Ellos invierten en su propia infraestructura mental, en sus hábitos, en sus decisiones diarias, sabiendo que eso es lo único que pueden proteger y hacer crecer. Es como construir una casa. Puedes usar los mejores materiales, tener el mejor diseño, pero si los cimientos son débiles, si las paredes no están bien reforzadas, si la estructura no se mantiene con disciplina, tarde o temprano se va a caer. Y esos cimientos, esas paredes, esa estructura, son tus hábitos, tus pensamientos, tus pequeñas acciones. Si alimentas la debilidad de la negligencia, de la justificación, de la inacción, estás construyendo una casa sobre arena movediza. Y no importa cuán grande o bonita parezca por fuera, su derrumbe es solo cuestión de tiempo. Y es aquí donde la mayoría de nosotros nos perdemos. Nos obsesionamos con el resultado final, con la casa terminada, con el éxito visible, pero ignoramos por completo el proceso de construcción, la disciplina de cada ladrillo, de cada viga. Y esa es la trampa más grande, creer que el éxito es un destino al que se llega, en lugar de una consecuencia de lo que se hace día a día. Es la debilidad de la impaciencia, de querer la cosecha sin haber sembrado con constancia. Si esto ya te ahorró horas de darle vueltas, mándaselo a una persona que necesite esta claridad. En segundos, yo junto las piezas y tú ves todo rodando. La riqueza, la que Jim Rohn nos animaba a buscar, no es la que se mide en la cuenta bancaria, al menos no al principio. Es la riqueza interna, la de la autodisciplina, la de la claridad mental, la de la capacidad de ejecutar, la de la persistencia inquebrantable. Esa es la verdadera moneda de cambio en la vida, porque el dinero va y viene, las oportunidades aparecen y desaparecen. Pero una mentalidad fuerte, una que no alimenta sus debilidades, es un activo que nadie te puede quitar. Y esta mentalidad no nace de un día para otro. Se cultiva, se riega, se poda. Cada vez que eliges la disciplina sobre el placer momentáneo, estás abonando esa tierra. Cada vez que te enfrentas a una excusa y eliges la acción, estás plantando una semilla. Y cada vez que aprendes de un error y ajustas el rumbo, estás fortaleciendo las raíces. Es un proceso continuo, sin fin, porque el jardín de tu mente siempre necesita atención. Y el gran secreto es que si dejas de alimentar las malas hierbas, las flores tendrán más espacio para crecer. Piensa en los mercados de abastos, esos lugares vibrantes llenos de vida y competencia. Cada puesto tiene que innovar, mejorar su producto, su servicio o simplemente su forma de ofrecerlo. No pueden permitirse el lujo de la inacción o de culpar a los demás puestos. Si lo hicieran, desaparecerían. Su supervivencia depende de una elección consciente y diaria de alimentar sus fortalezas, la calidad de sus productos, la frescura, el buen trato al cliente. Y esa es una lección que se aplica a tu vida, a tus proyectos, a tu futuro, porque al final la debilidad que alimentas no es solo un obstáculo en tu camino, es una parte de ti que crece y te define si no la confrontas. Es la voz que te susurra que te rindas, que te conformes. Que la vida es dura y no hay nada que hacer. Pero esa voz no es la verdad. Es solo una elección que has estado haciendo y que afortunadamente puedes dejar de hacer hoy mismo. La verdad es que la vida no es un destino prescrito, sino una serie de elecciones diarias. Tú decides si sigues regando las malezas de la inacción, la queja y la excusa, o si empiezas a sembrar y cuidar las semillas de la disciplina, la persistencia y la acción. Jim Rohn nos recordaba que el jardín de tu vida no se cuida solo. Requiere un jardinero constante, que arranca la mala hierba de la debilidad y nutre con esmero cada pequeña planta de fortaleza. Lo que ves hoy como un pequeño hábito, una mínima renuncia o una decisión incómoda, es el cimiento de la riqueza que construirás mañana.
No es un golpe de suerte, es una cosecha. Ya lo ves. No se trata de buscar la fórmula secreta en un libro o en un video. Se trata de entender que el hack más poderoso eres tú mismo, tu capacidad de elegir, de actuar, de dejar de alimentar lo que te destruye. La riqueza no es la meta final, sino el resultado natural de haber cultivado una mentalidad imparable, de haber transformado tus debilidades en los escalones de tu propio ascenso. Es hora de dejar de ser el observador y tomar el rastrillo. Si esto hizo sentido, inscríbete para no perder la parte 2. Dale like para yo saber que valió. Y comenta Semilla Imparable para recibir el mapa en el comentario fijado. El link en la descripción tiene la versión extendida y los recursos que te ayudarán a empezar a cultivar tu propio jardín hoy mismo.